La cocinera fue despedida por cocinar gratis para personas sin hogar. Al día siguiente, el presidente municipal, Mariana Morales, no podía dejar de temblar mientras sostenía las bolsas de papel con las sobras del restaurante. Lo había hecho tantas veces en los últimos 2 años, siempre con cuidado de no ser vista, siempre pensando en aquellos rostros delgados que la esperaban en la plaza. Pero esta vez, el sonido de los pasos pesados de su jefe, resonando detrás de ella, hizo que su corazón se acelerara. «¿Qué crees que estás haciendo, Mariana?». La voz de Sergio Pineda cortó el aire como una navaja. Ella se giró lentamente, todavía sosteniendo las bolsas contra su pecho. El dueño del restaurante Miravalle estaba parado en la puerta trasera con los brazos cruzados y una expresión que nunca había visto antes. Furiosa, decepcionada, traicionada. «Don Sergio, ¿puedo explicarle?» «¿Explicar qué?» «¿Que has estado robando comida de mi restaurante desde cuándo?», gritó él, haciendo que los demás empleados aparecieran en las ventanas de la cocina. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Mariana. Siempre supo que este día podría llegar, pero nunca imaginó que sería así, frente a todos los compañeros que había conocido en los últimos 5 años trabajando allí. «No estoy robando, don Sergio. Es comida que iba a la basura de todos modos. Sobras que...» «¿Sobras?», la interrumpió, caminando hacia ella. «Esa comida cuesta dinero, tiene ingredientes caros, y tú simplemente decides darla gratis a cualquiera que aparezca en la calle». Jimena, la mesera más antigua del restaurante, observaba desde la ventana con los ojos muy abiertos. Ella siempre supo lo que Mariana hacía, pero nunca imaginó que el jefe lo descubriría. Mateo, el ayudante de cocina, bajó la cabeza, sintiéndose culpable por no haberle avisado a Mariana cuando vio a Sergio saliendo más temprano de la oficina. «Ellos lo necesitan, don Sergio», dijo Mariana en voz baja, tratando de controlar el llanto. «Son personas que no tienen dónde comer. Doña Beatriz tiene 70 años y vive debajo del toldo de la farmacia. Don Juan perdió el empleo en la construcción y...» «No quiero saber historias». Sergio golpeó el puño contra la pared. «¿Quieres alimentar a vagabundos? Hazlo con tu propia comida, con tu propio dinero, no con el mío». La dureza de esas palabras golpeó a Mariana como un puñetazo en el estómago. Miró las bolsas en sus manos, pensando en doña Beatriz, que siempre la esperaba en la plaza central a las 7 de la noche. Pensó en don Juan, que siempre decía que su comida era la mejor que había probado. Pensó en todos esos rostros que se habían convertido en parte de su rutina, de su vida. «Estás despedida», dijo Sergio, su voz ahora fría y calculadora. «Limpia tu casillero y vete de aquí, ahora mismo». Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos comenzando, ahora continuando. Mariana sintió que las piernas le flaqueaban. 5 años de trabajo honesto, 5 años despertándose a las 5 de la mañana para llegar temprano y preparar todo, 5 años siendo elogiada por los clientes y por la calidad de su comida. Todo por un gesto que ella consideraba humano, necesario. «Por favor, don Sergio», intentó una vez más. «Necesito este empleo. Mi mamá está enferma, depende de mi salario para los medicamentos. Debiste haber pensado en eso antes de decidir jugar a la Madre Teresa a mis costillas», respondió él dándole la espalda. Jimena bajó corriendo del área de servicio y se acercó a Mariana. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar al ver la escena. «Mari, lo siento mucho», susurró, ayudando a la amiga a cargar sus cosas. «No es tu culpa, Jimena», respondió Mariana tratando de sonreír entre lágrimas. «Siempre me apoyaste». Mateo también se acercó, cargando la caja con los utensilios personales de Mariana. Sus cuchillos especiales, el delantal bordado que su abuela le había dado, las recetas anotadas en cuadernos viejos. «Esto no es justo, Mari», dijo él en voz baja. «Todos aquí saben que eres la mejor cocinera que ha pasado por esta cocina». Sergio observaba todo desde lo alto de la escalera, con los brazos cruzados. Otros empleados se habían reunido en el área de servicio, todos visiblemente incómodos con la situación.
Sofía, la auxiliar de limpieza, se secaba los ojos con el delantal. Luis, el mesero más joven, movía la cabeza en señal de desaprobación. «Todos ustedes de vuelta al trabajo», gritó Sergio, «y que sirva de ejemplo para cualquiera que esté pensando en jugar al bonachón con mi patrimonio». Mariana caminó lentamente hacia la salida, cargando sus cosas y sintiendo el peso de las miradas compasivas de sus compañeros. Cuando llegó al portón, se giró una última vez para mirar el restaurante donde había sido tan feliz, donde había aprendido tanto sobre cocina y sobre la vida. En ese momento, un recuerdo vino a su mente. Era una conversación que había tenido con su abuela, doña Inés, pocos meses antes de que ella se fuera. Su abuela siempre decía que la comida era un acto de amor, que alimentar a alguien era una de las formas más puras de demostrar cariño. «Mariana, hija mía», solía decir, «cuando cocinas con amor, estás poniendo un pedacito de tu alma en ese plato, y el alma no tiene precio». Pensando en eso, Mariana sintió una fuerza extraña apoderándose de ella. Tal vez Sergio tenía razón en el aspecto comercial del asunto, pero ella estaba segura de tenerla en el aspecto humano. Y en ese momento, lo humano pesaba más. Dejó sus cosas en la banca de la plaza y miró las bolsas de comida que aún tenía en las manos. Sergio no se las había pedido de vuelta. Técnicamente, todavía podía repartirlas esa última vez. A las 7 de la noche en punto, doña Beatriz apareció en la plaza. Era una señora de 72 años, cabello canoso siempre arreglado en un moño, y una sonrisa dulce que iluminaba su rostro arrugado por el tiempo. Había sido maestra de primaria durante 40 años antes de perder su casa en un lío con documentos de herencia. «Hola, hija mía», saludó a Mariana con el cariño de siempre. «¿Cómo fue tu día en el trabajo?» Mariana sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarle a esa querida señora que ya no habría más comida? ¿Que ya no habría más encuentros en la plaza? ¿Que todo había terminado por su terquedad en querer ayudar? «Fue diferente, doña Beatriz», respondió entregándole la bolsa. «¿Diferente cómo?», preguntó la señora, notando algo extraño en el tono de voz de la joven. Antes de que Mariana pudiera responder, don Juan apareció caminando despacio por la banqueta. Era un hombre de 58 años que había trabajado en la construcción por más de 30 años hasta lastimarse la espalda en un accidente. Sin derecho a pensión y sin poder conseguir trabajos pesados, había perdido su casa y ahora vivía en la calle desde hacía 8 meses. «Buenas noches, muchachas», saludó, quitándose una gorra gastada de la cabeza. «Mari, te ves decaída hoy. ¿Pasó algo?». Fue entonces cuando Mariana ya no pudo contenerse más. Las lágrimas volvieron con toda su fuerza y entre sollozos contó todo lo que había sucedido. El descubrimiento, el despido, la humillación frente a sus compañeros. Doña Beatriz y don Juan la escucharon en silencio, sus rostros mostrando una mezcla de tristeza e indignación. «Ese hombre no sabe lo que perdió», dijo doña Beatriz, tomando la mano de Mariana. «Eres un ángel, hija mía, un verdadero ángel». «Doña Beatriz tiene razón», concordó don Juan. «En los últimos 2 años fuiste la única persona que nos trató con dignidad, que nos miró a los ojos y nos vio como personas, no como un problema». Sus palabras consolaron a Mariana, pero no quitaron la preocupación por el futuro. ¿Cómo pagaría los medicamentos de su madre, doña Clara, que estaba en tratamiento contra la diabetes? ¿Cómo pagaría la renta del pequeño departamento donde vivían en la colonia Los Olivos? «Yo voy a resolverlo», dijo ella más para sí misma que para ellos. «Siempre he resuelto. Voy a seguir haciéndolo». «Vas a lograrlo, hija mía», afirmó doña Beatriz. «Las personas como tú siempre lo logran. El mundo necesita gente buena y tarde o temprano lo reconoce». Mariana se despidió de ambas prometiendo que intentaría regresar la próxima semana, aunque no supiera cómo sería posible. Caminó hasta la parada del camión sintiéndose vacía, pero también con una determinación creciente en el pecho. En el camión, durante el trayecto de regreso a casa, se quedó pensando en las palabras de doña Beatriz. ¿Realmente el mundo reconocía a las personas buenas? ¿Habría alguna justicia en esta vida?
¿O acaso las personas como Sergio siempre ganaban, pisoteando a quienes intentaban hacer el bien? Cuando llegó a casa, su madre la esperaba en la sala, viendo la telenovela estelar. Doña Clara era una mujer de 65 años, que había criado a Mariana sola después de que su esposo se fue cuando la hija tenía apenas 8 años. Había trabajado como costurera por más de 40 años, hasta que la diabetes comenzó a afectar su vista y ya no pudo trabajar con la precisión necesaria. «¿Cómo te fue en el trabajo hoy, hija?», preguntó, notando de inmediato la tristeza en el rostro de Mariana. Mariana se sentó junto a su madre en el sofá viejo, pero cómodo, y lo contó todo de nuevo. Doña Clara la escuchó en silencio, pasándole la mano por el cabello como hacía cuando ella era niña y tenía algún problema en la escuela. «Hiciste lo correcto, Mariana», dijo cuando la hija terminó de contar. «Tu padre pudo haberse ido, pero me dejó una hija que tiene el corazón en el lugar correcto. ¿Y ahora qué, mamá? ¿Cómo vamos a pagar tus consultas, tus medicinas, la renta?» «Nosotros resolvemos, hija. Siempre lo hemos hecho. Tienes talento, tienes manos bendecidas para la cocina. Alguien va a reconocerlo». Esa noche Mariana durmió poco. Se quedó despierta pensando en estrategias, en posibilidades, en cómo empezar de nuevo. Tenía algunos ahorros, pero no suficientes para estar mucho tiempo sin trabajo. Necesitaría encontrar otro empleo rápidamente. A la mañana siguiente, alrededor de las 9, estaba en la cocina preparando el desayuno cuando escuchó golpes insistentes en la puerta. Le pareció extraño, porque era demasiado temprano para visitas y no esperaban a nadie. Cuando abrió la puerta se quedó sin palabras. Afuera estaba un hombre de aproximadamente 45 años, vistiendo un traje oscuro y una corbata a rayas. Tenía canas en las sienes y una expresión seria en el rostro. Lo acompañaba una mujer de cabello rizado con una carpeta en la mano. «¿Eres Mariana Morales?», preguntó él. «Sí», respondió ella titubeante. «¿Puedo ayudarlo en algo?». «Me llamo Carlos Villarreal. Soy el presidente municipal de esta ciudad. ¿Puedo pasar? Necesito hablar con usted sobre una situación muy importante». Mariana se quedó paralizada. ¿El presidente municipal? ¿En la puerta de su casa? ¿Cómo había descubierto dónde vivía? ¿Y por qué quería hablar con ella? «Claro, puede pasar», dijo ella, sin entender aún nada. Doña Clara apareció en la sala, curiosa por el movimiento. Cuando vio al presidente municipal, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. «Señor presidente, ¿qué hace usted aquí?». «Doña Clara, ¿verdad?», dijo él saludándola respetuosamente. «Vine a hablar con su hija sobre una situación que llegó a mi conocimiento anoche». Carlos Villarreal se sentó en el sillón que Mariana le ofreció y la miró directamente. Había algo en sus ojos que ella no lograba descifrar. ¿Gratitud? ¿Admiración? ¿Urgencia? «Mariana, necesito hacerle una pregunta muy directa», comenzó. «¿Conoce a un hombre llamado Juan Morales?». El corazón de Mariana se aceleró. «¿Don Juan? ¿Cómo conocía el presidente municipal a don Juan? ¿Y por qué le preguntaba por él?». «Sí, lo conozco», respondió ella cautelosa. «¿Por qué?». «Ese hombre es mi hermano». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mariana sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Don Juan, el hombre al que ella alimentaba desde hacía 2 años, que dormía en la plaza, que no tenía dónde vivir, ¿era hermano del presidente municipal? «¿Su hermano?», repitió ella, sin poder procesar la información. «Mi hermano mayor», confirmó Carlos, y por primera vez su voz vaciló. «Juan y yo nos distanciamos hace 3 años por culpa de la empresa familiar. Yo quise modernizarlo todo, traer nuevas tecnologías, y él estaba en contra. Creía que debíamos mantener las tradiciones. La discusión fue fea, Mariana, muy fea. Se dijeron cosas que nunca debieron haberse dicho. Doña Clara escuchaba todo boquiabierta. Mariana intentaba conectar la información, recordando las pocas veces que don Juan había hablado de su familia. Siempre decía que tenía un hermano, pero que habían peleado por asuntos de la familia. Él se alejó de la empresa, vendió su parte por un precio muy bajo y desapareció, continuó Carlos.
Intenté buscarlo varias veces, pero cambió de dirección. No contestaba mis llamadas. Sabía que estaba pasando dificultades económicas, pero no imaginaba que había llegado a este punto. ¿Y cómo lo descubrió?, preguntó Mariana. Anoche volvía de un evento en el Palacio Municipal cuando vi a Juan en la plaza. Hacía 3 años que no lo veía. 3 años, Mariana. Su voz se quebró. Cuando me acerqué intentó esconderse, pero insistí. Hablamos por más de 2 horas. Carlos hizo una pausa, claramente emocionado por el recuerdo. Me contó de ti, de cómo lo alimentas desde hace 2 años, de cómo nunca le preguntaste de dónde venía o por qué estaba en la calle. Simplemente lo trataste con dignidad y cariño. Dijo que lo salvaste, Mariana, que en los momentos más oscuros, cuando pensaba en rendirse, saber que estarías en la plaza a las 7 de la noche le daba fuerzas para seguir. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Mariana. Nunca imaginó que su actitud hubiera tenido tanto impacto en la vida de don Juan. Para ella era solo un gesto simple, natural. Por eso vine a buscarla esta mañana, dijo Carlos. Quería agradecerle personalmente. Quería conocer a la persona que cuidó de mi hermano cuando yo no pude hacerlo. Pero, ¿cómo descubrió dónde vivo? Juan me dio su nombre completo. Con ayuda del municipio no fue difícil localizarla, explicó. Pero cuando llamé al restaurante donde usted trabaja para intentar hablar con usted, recibí una información que me preocupó mucho. Mariana sintió que el estómago se le hundía. Claro. Sergio había contado su versión de la historia. El dueño del restaurante me dijo que la despidieron ayer por robar comida, continuó Carlos. Pero cuando Juan me explicó la situación real, entendí que hubo una gran injusticia. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando, no fue un robo, dijo Mariana con voz firme. Era comida que iba a la basura, sobras del día que no podían reutilizarse en el restaurante. Lo sé, afirmó Carlos. Y también sé que hizo esto durante 2 años sin pedir nada a cambio, sin esperar reconocimiento, sin esperar recompensa. Doña Clara tomó la mano de su hija orgullosa. Siempre supo que Mariana tenía un corazón especial, pero nunca imaginó que eso llegaría a oídos del presidente municipal. Mariana, quiero hacerle una propuesta, dijo Carlos, inclinándose hacia adelante. El municipio está desarrollando un programa de alimentación solidaria. Queremos crear cocinas comunitarias en varios puntos de la ciudad, donde personas en situación de vulnerabilidad puedan tener acceso a comidas nutritivas y de calidad. El corazón de Mariana comenzó a latir más rápido. Aquello parecía demasiado bueno para ser verdad. Estamos buscando a alguien para coordinar el programa, alguien que entienda no solo de cocina, sino que tenga sensibilidad social, alguien que sepa que detrás de cada platillo existe una historia, una vida humana. ¿Me está ofreciendo un trabajo?, preguntó ella, aún sin creerlo. Le estoy ofreciendo una oportunidad de convertir su pasión en profesión, de hacer a gran escala lo que usted ya hace por amor desde hace 2 años. Mariana miró a su madre, que sonreía entre lágrimas. Era como si todas las oraciones que había hecho en las últimas 24 horas hubieran sido escuchadas de una sola vez. Pero no tengo estudios superiores, dijo ella, recordando su formación técnica en gastronomía. No tengo experiencia administrativa. Usted tiene algo mucho más valioso, respondió Carlos. Usted tiene experiencia humana, tiene compasión verdadera. Esas cosas no se aprenden en la universidad. La asistente que acompañaba al alcalde abrió la carpeta y sacó algunos documentos. Sería un puesto de coordinación, con un salario acorde a la responsabilidad, explicó ella. Tendría un equipo para ayudarla y autonomía para desarrollar el programa como mejor lo considere. Mariana sentía como si estuviera soñando. 24 horas atrás, estaba siendo humillada y despedida. Ahora el alcalde de la ciudad estaba en la sala de su casa ofreciéndole no solo un empleo, sino la oportunidad de convertir en política pública aquello que ella hacía instintivamente. ¿Puedo pensarlo?, preguntó ella. Claro, dijo Carlos. Pero no se tome mucho tiempo. Queremos iniciar el programa este mismo mes.
Después de que el alcalde se fue, Mariana y doña Clara se quedaron en silencio por unos minutos, tratando de procesar todo lo que había sucedido. «Esto es cosa de Dios, hija», dijo doña Clara finalmente. «Tu padre siempre decía que quien hace el bien, sin mirar a quién, y mira cómo la vida te lo ha devuelto por partida doble». «Mamá, tengo miedo», confesó Mariana. «¿Y si no puedo? ¿Y si es un trabajo muy difícil?» «Mariana Morales», dijo doña Clara, usando el tono que empleaba cuando quería llamar la atención de su hija. «Alimentaste a personas en la calle durante 2 años sin que nadie te lo mandara, sin que nadie te pagara, sin que nadie te agradeciera. Si eso no es prueba de que sabes cuidar a la gente, no sé qué lo sea». Esa tarde Mariana decidió caminar hasta la plaza. Quería hablar con don Juan y también con doña Beatriz. Quería entender mejor la historia del hermano del alcalde y también quería compartir su alegría con las personas que se habían vuelto tan importantes en su vida. Cuando llegó a la plaza, encontró una situación que no esperaba. Había un grupo de personas aglomeradas cerca de la banca donde doña Beatriz solía sentarse. Cuando se acercó, vio que era un reportero de la televisora local haciendo una nota. Y aquí en la plaza central, conocemos la historia conmovedora de una cocinera que perdió su empleo por alimentar a personas sin hogar, decía el reportero. Mariana se quedó paralizada. ¿Cómo había llegado la historia a la prensa? ¿Quién la había contado? Doña Beatriz la vio y le hizo señas para que se acercara. «Mari, ven aquí, hija mía», gritó ella haciendo que el reportero y la cámara se volvieran hacia Mariana. «Es ella», dijo don Juan, que estaba siendo entrevistado. «¡Es Mariana!». Antes de que pudiera reaccionar, el reportero ya estaba dirigiéndose hacia ella con el micrófono extendido. «Mariana Morales, soy Javier Rojas de Noticias del Valle. ¿Podemos hablar contigo sobre tu historia?» «¿Mi historia?», dijo ella, aún confundida. «La historia de cómo fuiste despedida por repartir comida a personas sin hogar. Tus amigos aquí nos contaron todo». Mariana miró a doña Beatriz y a don Juan, que parecían orgullosos. Ella nunca había buscado publicidad, nunca había querido ser el centro de atención. «Mira, no sé si sea una buena idea», comenzó ella. «Por favor, Mariana», dijo doña Beatriz. «La gente necesita saber que todavía existe bondad en el mundo. Necesitan saber que hay personas como usted». «¿Es cierto que hizo esto durante 2 años sin pedir nada a cambio?», preguntó el reportero. Mariana suspiró. Tal vez era hora de contar su versión de la historia. Tal vez era importante que la gente supiera que su intención nunca fue perjudicar a nadie, sino solo ayudar. «Es cierto», respondió ella, «pero nunca lo vi como un gran gesto. Para mí solo era lo correcto. Había comida de sobra, y ellos la necesitaban. No entiendo cuál es la complicación. ¿Y qué piensa sobre haber perdido su empleo por eso?». «Me entristece», dijo ella con honestidad. «Trabajé 5 años en ese restaurante. Siempre fui dedicada, siempre hice mi trabajo bien hecho, pero entiendo que el dueño tiene su visión de negocio». «¿Piensa demandar al restaurante?». «No», respondió sin dudar. «No quiero pelear con nadie. Solo quiero encontrar una manera de seguir haciendo lo que me gusta, cocinar para la gente». La entrevista duró unos 15 minutos. Cuando terminó, Mariana se sentó en la banca con doña Beatriz y don Juan. «¿Por qué hicieron esto?», preguntó ella, aún un poco impactada. «Porque tu historia necesita ser contada», dijo don Juan. «No sabes el impacto que tuviste en la vida de mucha gente. No solo soy yo y doña Beatriz, hay más de 20 personas a las que alimentaste en estos 2 años». «20 personas», repitió ella, sorprendida. «Está don Manuel, que aparece solo los martes y jueves», explicó doña Beatriz. «Está doña Rosa, que viene con sus 2 hijos pequeños. Está Hugo, ese muchacho joven que está buscando empleo. Todos ellos saben de ti, Mari». Mariana se emocionó. Nunca se había detenido a contar cuántas personas habían pasado por ahí durante los 2 años. Para ella, cada encuentro era único. Cada persona era especial, pero no había dimensionado el alcance de su acción. «Y hay una cosa más»,
dijo don Juan con una sonrisa misteriosa. Mi hermano quiere hablar conmigo esta noche, por primera vez en 3 años. ¡Qué bien!, exclamó Mariana. Imagino cómo deben sentirse. Con miedo, confesó él, pero con esperanza. Y eso es gracias a ti, Mari. Si no me hubieras alimentado, no me hubieras tratado como persona, no habría tenido fuerzas para aceptar hablar con él. Esa tarde en la plaza fue especial para Mariana. Conversó con varias personas a las que había ayudado a lo largo de los años, escuchó historias que no conocía, entendió mejor el impacto de sus acciones. Cuando el sol comenzó a ponerse, se despidió de todos y regresó a casa con el corazón lleno. A la mañana siguiente, despertó decidida. Llamó al número que el alcalde le había dejado y aceptó la propuesta. 2 semanas después, estaba oficialmente trabajando en el Palacio Municipal como coordinadora del programa de alimentación solidaria. Su primer desafío fue formar un equipo. Carlos había sugerido que eligiera a las personas que considerara más adecuadas para el trabajo. Mariana pensó mucho y decidió hacer algo que consideraba revolucionario: invitar a algunos de los habitantes de la calle a los que atendía para que formaran parte del equipo. Alcalde, dijo durante una reunión, me gustaría proponer que contratemos a algunas personas que viven en situación de calle para trabajar en el programa. Carlos pareció sorprendido con la idea. ¿Cómo así, Mariana? ¿Quién mejor que ellos para entender las necesidades del público que vamos a atender?, explicó ella. Además, sería una forma de dar oportunidades de empleo a personas que normalmente son excluidas del mercado laboral. La propuesta generó discusiones acaloradas en el Palacio Municipal. Algunos secretarios lo consideraban arriesgado, otros lo veían innovador. Carlos decidió darle autonomía a Mariana para probar la idea a pequeña escala. El primer contratado fue Hugo Peralta, un joven de 28 años que llevaba 8 meses desempleado. Había perdido su empleo en una metalúrgica cuando la empresa cerró. No pudo pagar la renta y terminó viviendo en la calle. Mariana lo conocía desde hacía 1 año y siempre le había impresionado su inteligencia y disposición para ayudar a los demás. Hugo, ¿qué te parece trabajar conmigo en el programa del municipio?, le propuso ella. ¿Trabajar de qué?, preguntó él, desconfiado. Como asistente de coordinación, me ayudarías a organizar la distribución, a entender las necesidades de la gente, a hacer el vínculo entre el programa y la comunidad. Mari, ¿hablas en serio?, dijo él con los ojos brillando. Completamente en serio. El sueldo no es grande, pero es suficiente para que puedas rentar un cuarto y empezar de nuevo. Hugo lloró cuando firmó el contrato. Era la primera oportunidad real que tenía en casi 1 año. La segunda contratación fue aún más audaz. Mariana invitó a doña Beatriz para ser la supervisora de calidad del programa. Su experiencia como maestra y su sensibilidad para tratar con la gente la convertirían en una pieza clave. Doña Beatriz, ¿le gustaría volver a trabajar? Hija, ya tengo 72 años, respondió ella. ¿Y qué? Usted tiene una sabiduría que ningún título universitario enseña. Necesito a alguien que sepa conversar con la gente, que entienda sus problemas, que sepa cuándo alguien necesita más que solo comida. Doña Beatriz aceptó con lágrimas en los ojos. Era la primera vez en 5 años que alguien la veía como una profesional capaz, no solo como una persona necesitada. El programa comenzó con 2 cocinas comunitarias, una en el centro de la ciudad y otra en el barrio más necesitado. El concepto era simple. Cualquier persona podía llegar, identificarse solo con su nombre de pila y recibir una comida nutritiva y sabrosa gratuitamente. Pero Mariana quiso ir más allá de la simple distribución de alimentos. Creó un espacio de convivencia, donde la gente podía sentarse, conversar, sentirse acogida. También ofreció clases de cocina básica para quienes quisieran aprender. La idea no es solo matar el hambre, explicó a su equipo. Es devolver la dignidad. Es mostrarle a esta gente que importan. Los primeros meses fueron difíciles. Hubo resistencia de algunos sectores de la sociedad que cuestionaban el uso de fondos públicos para alimentar vagos. Hubo críticas en el Palacio Municipal, quejas de comerciantes que pensaban que el programa
atraería gente indeseable al centro de la ciudad. Mariana enfrentó cada crítica con paciencia y datos. Documentaba todo: cuántas personas eran atendidas, cuál era su perfil, cómo el programa estaba impactando sus vidas. Descubrió que el 60% de las personas atendidas eran trabajadores informales que pasaban por dificultades temporales. El 25% eran adultos mayores con pensiones insuficientes. Solo el 15% eran personas en situación de calle crónica. «Ustedes ven vagos», dijo durante una audiencia pública. «Yo veo a don Manuel, un jubilado que gana un salario mínimo y tiene que elegir entre comprar medicinas o comprar comida. Veo a doña Carmen, que trabaja recolectando material reciclable y a veces no logra ganar ni 5 pesos al día. Veo a Juan, que perdió su empleo y lleva meses buscando otro». Poco a poco, la resistencia fue disminuyendo, principalmente cuando los resultados comenzaron a verse. Hugo logró rentar un cuarto y estaba buscando empleo en el área de logística. Doña Beatriz había rentado una casa pequeña y había vuelto a dar clases particulares. Otros usuarios del programa también estaban logrando reorganizarse. El éxito del programa llamó la atención de otras ciudades. Alcaldes de municipios vecinos venían a conocer el proyecto, queriendo implementar algo similar. Mariana viajó para dar conferencias, explicar la metodología, compartir sus experiencias. En uno de esos viajes a la ciudad de Guadalajara conoció al doctor Felipe Herrera, un empresario del ramo alimenticio que quedó impresionado con el trabajo que ella estaba desarrollando. «Mariana, tengo una propuesta para ti», le dijo después de su presentación. «¿Qué te parece si expandimos este programa? Mi empresa podría financiar cocinas comunitarias en 10 ciudades del interior». La propuesta era tentadora, pero Mariana dudó. «Doctor Felipe, el programa no es solo sobre comida, es sobre acogida, sobre dignidad. No sé si eso funciona a escala industrial. Por eso te necesito a ti», insistió él, «para asegurar que mantengamos la esencia humana incluso al crecer». Mariana pidió tiempo para pensarlo. Habló con Carlos, con su equipo, con su madre. La posibilidad de ayudar a muchas más personas era emocionante, pero tenía miedo de perder el control sobre la calidad de la atención. Fue doña Beatriz quien dio el consejo decisivo. «Hija mía, no puedes salvar a todo el mundo sola, pero puedes enseñar a otras personas a salvar a alguien. Si este programa crece, más Marianas van a aparecer por todo México». Mariana decidió aceptar la propuesta, pero con condiciones. Exigió que en cada ciudad hubiera un coordinador local elegido a dedo, que pasaría por un entrenamiento intensivo con ella. También exigió que parte del equipo estuviera siempre formada por personas en situación de vulnerabilidad para mantener la perspectiva humanizada del programa. El crecimiento del programa trajo reconocimiento nacional para Mariana. Fue invitada a participar en programas de televisión, dar entrevistas para revistas, hablar en congresos sobre políticas públicas. Siempre que era posible, llevaba a miembros de su equipo original junto, para mostrar que el éxito era colectivo. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Un día, cerca de 1 año y medio después del inicio del programa, Mariana recibió una llamada inesperada. Era Ximena, su antigua colega del restaurante Miravalle. «Mari, necesitas saber algo», dijo ella, visiblemente nerviosa. «¿Qué pasó, Ximena?» «Sergio quiere hablar contigo. Está teniendo unos problemas en el restaurante y... bueno, quiere pedirte disculpas». Mariana se quedó en silencio por unos segundos. «¿Sergio? ¿Queriendo pedir disculpas? ¿Después de casi 2 años?» «¿Qué tipo de problemas?», preguntó ella. «Después de que tu historia salió en la tele, mucha gente dejó de ir al restaurante. La gente se indignó por la forma en que te trató. El movimiento bajó más del 50%. Mariana no sintió alegría con la noticia. No era persona de guardar rencor, y no le gustaba ver a nadie pasando dificultades, incluso a alguien que había sido injusto con ella.
¿Quiere hablar en persona?, preguntó ella. Quiere. Pero Mari, no estás obligada a nada. Después de lo que hizo... Lo pensaré, Jimena. Gracias por avisarme. Mariana habló sobre la situación con don Juan, quien se había reconciliado con su hermano, y ahora trabajaba de nuevo en la empresa de la familia, en una función adaptada a sus limitaciones físicas. ¿Qué opinas, Juan? ¿Debería hablar con él? Mari, tú me enseñaste que todo mundo merece una segunda oportunidad, respondió él. Tú me diste una segunda oportunidad cuando yo estaba acabado en la vida. Le diste una segunda oportunidad a Hugo, a doña Beatriz, a tanta gente. Tal vez sea hora de darle una segunda oportunidad a Sergio también. ¿Y si es solo por interés? ¿Y si solo quiere usarme para mejorar la imagen del restaurante? Si es así, te darás cuenta al instante. Tienes un instinto muy bueno para esas cosas. Mariana decidió aceptar el encuentro. Quedaron en verse en una cafetería neutral, lejos del restaurante. Cuando llegó al lugar, encontró a un Sergio muy diferente al que la había despedido. Estaba más delgado, con ojeras profundas y una humildad en la mirada que ella nunca había visto antes. «Mariana, gracias por aceptar hablar conmigo», dijo él, levantándose cuando ella llegó. «Hola, Sergio», saludó ella, sentándose a la mesa. Estuvieron unos minutos en silencio incómodo, hasta que Sergio se armó de valor para hablar. «Quiero disculparme», dijo, mirándola directamente, «por lo que hice, por la forma en que lo hice. No merecías que te trataran así». «¿Por qué ahora, Sergio?», le preguntó ella. «¿Por qué casi 2 años después?» «Porque estaba equivocado», admitió él. «Completamente equivocado. Y solo me di cuenta cuando vi el impacto real de tu despido». Sergio contó que, después del reportaje en Noticias del Valle, empezó a recibir llamadas de clientes cancelando reservas, críticas en redes sociales, boicots organizados. Pero lo que más lo impactó fue una conversación que tuvo con su propia hija, de 15 años. «Me dijo que se avergonzaba de mí», reveló con la voz entrecortada. «Dijo que había despedido a la única persona buena que conocía por haber sido demasiado buena. Eso me destrozó, Mari». «¿Y el restaurante? ¿Cómo está la situación?» «Difícil, muy difícil. Tuve que despedir a la mitad del personal. Estoy pensando en cerrar». Mariana sintió un pinchazo de tristeza. Sabía que otras personas inocentes estaban siendo perjudicadas por la situación. «Sergio, me despediste porque estaba dando comida a personas que lo necesitaban. Comida que de todas formas iba a tirarse. ¿Entiendes por qué fue injusto?» «Lo entiendo», dijo él. «En ese momento solo veía el lado financiero. Pensaba que si lo dabas gratis, me lo estabas quitando a mí. Pero después entendí que estabas agregando valor a lo que yo hacía. Le estabas dando propósito a la comida que producía». «¿Y qué quieres de mí ahora?», Sergio dudó antes de responder. «Me gustaría saber si aceptas volver. Como socia, no como empleada. Como socia de verdad». Mariana se sorprendió con la propuesta. «¿Socia? Transformarías el restaurante en algo que tuviera sentido, que tuviera un propósito social. Yo me encargaría de la parte administrativa, tú de la parte humanitaria». La propuesta era interesante, pero Mariana ya tenía una vida nueva, una misión que la llenaba por completo. «Sergio, agradezco la oferta y acepto tus disculpas, pero mi vida ahora es otra. Tengo un trabajo que amo, que está ayudando a cientos de personas. Me imaginaba que dirías eso», dijo él, pareciendo más aliviado que decepcionado. «Pero necesitaba intentarlo. Necesitaba al menos disculparme». «Y acepto tus disculpas», dijo ella. «De corazón. Guardar rencor no le hace bien a nadie». Sergio sonrió por primera vez en la conversación. «Hay algo más», dijo. «Si aceptas, me gustaría donar un porcentaje de las ganancias del restaurante a tu programa en el municipio. Sé que no es mucho, considerando la situación actual, pero sería una forma de contribuir al trabajo que estás haciendo». Ahora fue el turno de Mariana de sonreír. «Eso sí lo acepto», dijo. «Cualquier ayuda es bienvenida». Al salir de la cafetería, Mariana se sintió en paz. Había perdonado a Sergio, no por él, sino por ella misma. Guardar rencores era un peso que no quería cargar. En los meses siguientes, el programa siguió creciendo.
Ya eran 15 ciudades atendidas con planes de llegar a 20 para fin de año. Mariana se había convertido en una referencia nacional en políticas públicas de alimentación, siendo invitada a asesorar a otros gobiernos y organizaciones. Pero lo que más la enorgullecía eran las pequeñas victorias diarias, como la carta que recibió de Hugo, contándole que había conseguido un empleo fijo y estaba comprometido. Como la llamada de doña Beatriz, diciendo que había comprado una casa propia con el dinero ahorrado en 2 años de trabajo. Como el abrazo de don Juan, que se había reconciliado no solo con su hermano, sino consigo mismo. En una mañana de viernes, Mariana estaba en su oficina del Palacio Municipal cuando recibió una visita inesperada. Era una joven de aproximadamente 25 años, vistiendo uniforme de enfermera. ¿Eres la Mariana Morales?, preguntó. Sí. ¿En qué puedo ayudarte? Me llamo Gabriela. Soy enfermera del Hospital General Regional. Vine aquí para contarte una historia. Gabriela se sentó y comenzó a narrar algo que dejó a Mariana sin palabras. Hace 3 años, mi mamá pasó por una depresión muy severa después de que mi papá falleció. Dejó de comer, dejó de cuidarse a sí misma. Estaba piel y huesos, sin ganas de vivir. Mariana escuchaba atenta, sin entender aún hacia dónde iba la historia. Un día, salió de casa y estuvo vagando por la ciudad. Terminó sentándose en una plaza, sin fuerzas para regresar. Fue cuando una muchacha apareció con una bolsa de comida y se la ofreció. El corazón de Mariana empezó a latir más fuerte. Ya estaba sospechando hacia dónde iba la historia. Mi mamá me contó que esa muchacha no hizo preguntas, no juzgó, solo ofreció comida y cariño. Conversaron por más de 1 hora. Cuando mi mamá regresó a casa, estaba diferente. Había vuelto las ganas de luchar. Gabriela, comenzó Mariana. Esa muchacha eras tú, Mariana, y esa señora era mi mamá, doña Marta. Mariana recordó vagamente a una señora con quien había conversado solo una vez, hacía algunos años. Parecía muy triste, muy frágil. ¿Cómo está ella ahora?, preguntó Mariana. Trabajando, cuidando a sus nietos, feliz, respondió Gabriela con una enorme sonrisa. Habla de ti hasta hoy. Dice que fuiste un ángel que apareció en el momento más oscuro de su vida. Ni siquiera sabía que ella estaba pasando por eso, dijo Mariana emocionada, y por eso vine aquí, continuó Gabriela, para contarte que tu gesto salvó la vida de mi mamá y para decirte que inspiras a toda nuestra familia. Mi hermano se volvió voluntario en una ONG que cuida a ancianos. Yo empecé a trabajar en el hospital público en lugar de clínicas privadas. Todos queremos devolverle al mundo un poco de la bondad que mostraste a nuestra mamá. Aquella conversación marcó profundamente a Mariana. Ella siempre supo que sus gestos hacían la diferencia, pero nunca había dimensionado completamente el alcance de esa diferencia. ¿Cuántas historias como la de doña Marta existían? ¿Cuántas vidas habían sido tocadas de formas que ni imaginaba? Esa noche, cuando llegó a casa, encontró a su mamá viendo la televisión en la sala. Doña Clara ahora tenía la diabetes controlada, con seguimiento médico regular, y llevaba una vida tranquila. ¿Cómo fue tu día, hija?, preguntó, como hacía todas las noches. Especial, mamá, respondió Mariana sentándose a su lado. Muy especial, le contó la historia de Gabriela y su mamá. Doña Clara escuchó todo con lágrimas en los ojos. «¿Sabes lo que esto significa, verdad?», dijo cuando Mariana terminó. «¿Qué cosa? Que sembraste semillas de bondad que están germinando en lugares que ni imaginas. Gabriela se volvió enfermera del hospital público por tu causa. Su hermano se volvió voluntario por tu causa. ¿Cuántas personas más van a ayudar durante su vida?». Mariana nunca había pensado en eso de esa forma. Su acción no solo tenía un impacto directo, sino que creaba una ola de bondad que se esparcía de forma exponencial. «Recuerdo lo que mi mamá siempre decía», continuó doña Clara. «Decía que la bondad es contagiosa, que una persona buena inspira a otras personas a ser buenas también». «Extraño a la abuela», dijo Mariana, recordando a doña Inés. «Ella estaría muy orgullosa de ti, hija, muy orgullosa». Algunas semanas después de ese encuentro,
Mariana recibió una invitación que la sorprendió por completo. Era para recibir un homenaje en el Palacio Municipal, como reconocimiento por su trabajo social en la ciudad. El día de la ceremonia, el salón de plenos estaba lleno. Había políticos, empresarios, periodistas, pero también muchas personas comunes. Mariana reconoció varios rostros. Eran personas a las que había atendido a lo largo de los años, empleados antiguos del restaurante, beneficiarios del programa del municipio. Cuando su nombre fue llamado para recibir el homenaje, subió al escenario emocionada. Miró al público y vio a su madre en la primera fila, llorando de orgullo. Vio a Hugo, a doña Beatriz, a don Juan. Vio a Jimena y a otros excompañeros del restaurante. Hasta Sergio estaba allí, aplaudiendo. «Señoras y señores», dijo el presidente del Palacio Municipal, «hoy homenajeamos a una persona que nos enseñó que la grandeza no está en lo que tenemos, sino en lo que damos». Mariana Morales transformó gestos simples de caridad en una política pública que ya ha beneficiado a miles de personas. Los aplausos fueron largos y cálidos. Cuando se acercó al micrófono para hablar, Mariana sintió una mezcla de nerviosismo y gratitud. «Quiero agradecer este homenaje», comenzó, «pero quiero dejar claro que este reconocimiento no es solo mío, es de cada persona que creyó que podemos construir una sociedad más justa a través de gestos simples». Miró a las personas que conocía en el público. «Es de Hugo, que me ayudó a entender que las personas en situación de calle no solo quieren comida, sino oportunidades. Es de doña Beatriz, que me enseñó que la experiencia de vida vale más que cualquier título. Es de Juan, que me mostró que todos nosotros, en algún momento, necesitamos una segunda oportunidad». El público estaba visiblemente emocionado. Algunas personas se secaban las lágrimas discretamente. Cuando comencé a repartir comida en la plaza central, hace 4 años, no tenía ningún plan grandioso. No quería cambiar el mundo, no quería ser homenajeada. Solo quería que aquellas personas supieran que alguien se preocupaba por ellas. Mariana hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Pero aprendí que cuando actuamos con el corazón, sin esperar nada a cambio, el universo conspira para multiplicar nuestra acción. Aprendí que la bondad es contagiosa, que un gesto simple puede crear una ola de cambios que va mucho más allá de lo que imaginamos. Los aplausos fueron interrumpidos por una voz en el público. «Nosotros agradecemos, Mariana», gritó alguien. Otras voces se unieron en aprobación. Mariana sintió el corazón rebosar de emoción. «Quiero terminar con un pedido», dijo. «No esperen tener un cargo público para hacer la diferencia. No esperen tener mucho dinero para ayudar a alguien. Cada uno de ustedes puede ser un agente de transformación social. Puede ser empezando con una sonrisa para quien está triste, ofreciendo ayuda para quien está perdido, o simplemente tratando a todos con la dignidad que merecen. El cambio que queremos ver en el mundo comienza dentro de nosotros, y si cada uno hace su parte, no importa cuán pequeña, juntos podemos transformar nuestra ciudad, nuestro país, nuestro mundo». La ovación fue ensordecedora. La gente se levantó, aplaudió por largos minutos. Mariana bajó del escenario siendo saludada por decenas de personas. Cuando la ceremonia terminó, se reunió con su familia elegida. Su madre, Hugo, doña Beatriz, don Juan, Jimena, para una cena de celebración. «Mari, ¿te das cuenta de lo que lograste?», dijo Hugo durante la cena. «Lo que logramos», corrigió ella. «Nada de esto sería posible sin ustedes». «No, Mari», dijo doña Beatriz. «Tú fuiste el catalizador. Tú fuiste quien tuvo el valor de empezar cuando nadie miraba, cuando nadie iba a aplaudir». Don Juan levantó su copa. «Un brindis», dijo, «por Mariana, que nos enseñó que la verdadera riqueza está en la capacidad de dar. Y un brindis por todos nosotros, que aprendimos que juntos somos más fuertes». Todos levantaron sus copas. Era un momento de celebración, pero también de reflexión sobre el camino recorrido. 2 años después del homenaje en el Palacio Municipal, el programa coordinado por Mariana ya estaba presente en 50 ciudades mexicanas. Se había convertido en referente internacional, siendo invitada a hablar en conferencias en Argentina, en Chile,
e incluso en Europa. Pero lo que más la enorgullecía era saber que en cada una de esas ciudades había una Mariana local, alguien que había abrazado la filosofía del programa y estaba marcando la diferencia en su comunidad. En uno de esos viajes, a Ciudad de México, donde participaría en un seminario sobre políticas públicas innovadoras, Mariana recibió una llamada que cambiaría nuevamente el rumbo de su vida. Era de la Secretaría de Bienestar Integral. Querían invitarla a coordinar un programa nacional basado en su trabajo. Sería la oportunidad de llevar su metodología a todo México, impactando a millones de personas. La propuesta era tentadora, pero también aterradora. Significaría dejar su ciudad, su familia, su vida construida con tanto cariño. Significaría entrar en el mundo de la política nacional, con todas sus complejidades y trampas. «Necesito pensarlo», respondió ella. «Es una decisión muy importante». «Claro, pero no te tardes mucho. El país necesita gente como tú». En el avión de regreso a casa, Mariana pasó horas reflexionando. Habló con los pasajeros de al lado, una maestra jubilada y un pequeño empresario, sobre sus impresiones. Sin saber quién era ella, comentaron cómo admiraban a las personas que dedicaban sus vidas a ayudar a los demás. «¿Sabe?», dijo la maestra, «yo siempre quise hacer algo significativo, pero nunca supe cómo empezar». «Nunca es tarde», respondió Mariana. «A veces solo es cuestión de dar el primer paso». Cuando llegó a casa, reunió a su equipo y a su familia para hablar sobre la propuesta. Cada uno dio su opinión, pero todos dejaron claro que apoyarían cualquier decisión que tomara. «¿Qué te está diciendo tu corazón?», preguntó doña Clara. «Está dividido, mamá», confesó Mariana. «Una parte de mí quiere aceptar, quiere poder ayudar a mucha más gente. Pero otra parte tiene miedo de perder la esencia del trabajo, de convertirme solo en un puesto burocrático más». «¿Y si no fueras sola?», sugirió Hugo. «¿Y si llevaras a algunas personas del equipo, para asegurar que la esencia se preserve?» La idea de Hugo tuvo sentido para Mariana. Tal vez la solución no fuera elegir entre lo local y lo nacional, sino encontrar una forma de hacer ambos. Llamó de vuelta a la secretaría y propuso una alternativa. En lugar de asumir un cargo en Ciudad de México, ¿qué tal crear una consultoría especializada? Mantendría su trabajo local, pero ayudaría al gobierno federal a desarrollar políticas nacionales basadas en su experiencia. La propuesta fue aceptada. Mariana se convirtió en consultora oficial de la Secretaría, viajando por el país para implementar programas, pero siempre regresando a casa, a sus raíces, a las personas que la inspiraron desde el principio. Habían pasado 5 años desde que la despidieron del restaurante. En ese tiempo, el programa se había extendido a más de 200 ciudades, atendiendo a decenas de miles de personas mensualmente. Mariana había publicado un libro contando su historia, que se convirtió en bestseller, y cuyas ganancias se destinaban íntegramente al programa. También había creado un instituto que ofrecía cursos gratuitos de gastronomía y emprendimiento social para personas en situación de vulnerabilidad. Hugo se había convertido en director ejecutivo del instituto. Doña Beatriz, incluso con sus 77 años, seguía activa como supervisora pedagógica. Una mañana de otoño, Mariana caminaba por la plaza donde todo había comenzado cuando vio una escena que la hizo sonreír. Una joven de unos 20 años estaba repartiendo sándwiches a algunas personas en situación de calle. Se acercó curiosa. «Hola», saludó a la joven. «Soy Mariana. ¿Haces esto desde hace mucho?» «Hola, soy Fernanda», respondió la joven animadamente. «Lo hago desde hace unos 6 meses. Empecé después de ver una charla suya en la universidad». Mariana sintió que el corazón se le calentaba. La semilla estaba germinando en una nueva generación. «¿Es difícil al principio?», preguntó Mariana fingiendo no saber mucho del tema. «Sí», confesó Fernanda. «A veces la gente no lo entiende. Creen que es una tontería, que no va a cambiar nada. Pero yo me inspiro en la historia de Mariana Morales. ¿La conoces?» «Sí, la conozco», respondió Mariana conteniendo la sonrisa. «Ella me enseñó que los grandes cambios empiezan con pequeños gestos.
que no necesitamos esperar a tener poder o dinero para hacer la diferencia. Es una buena filosofía, coincidió Mariana. Al despedirse de Fernanda, Mariana siguió caminando por la plaza pensando en cómo la vida está llena de ciclos. Ella había empezado allí, sola, con miedo, pero decidida. Ahora veía a otras personas haciendo lo mismo, inspiradas por su historia, pero siguiendo su propio camino. Esa noche, durante la cena con su madre, le contó sobre el encuentro con Fernanda. «¿Sabes lo que significa?», dijo doña Clara, ahora con 70 años, pero aún lúcida y llena de energía. «¿Qué cosa?». «Que lo lograste. No solo ayudaste a quienes lo necesitaban, inspiraste a otros a ayudar también. Creaste una cadena de bondad que seguirá incluso cuando ya no estés aquí». Mariana sonrió. Su madre siempre tenía las palabras precisas en el momento justo. «Mamá, ¿te acuerdas de aquella noche, hace 5 años, cuando llegué a casa llorando porque me habían despedido? Me acuerdo como si fuera ayer. Dijiste que íbamos a encontrar la manera, que siempre la encontrábamos, pero creo que ni tú imaginabas que la manera sería tan grandiosa». «Yo sabía que lo lograrías», dijo doña Clara con seguridad. «Tal vez no imaginaba exactamente cómo, pero sabía que una hija mía, criada con los valores que traté de enseñarle, no se iba a quedar de brazos cruzados viendo injusticias. ¿Y la diabetes? ¿Cómo te sientes?» «Controlada, gracias a Dios y a los médicos del Hospital General Regional. ¿Sabes de quién es la comida que sirven allí ahora?». «¿De quién?». «Del instituto que creaste. Tienen un contrato para suministrar comidas saludables al hospital. Así que, de alguna manera, me cuidas todos los días». Mariana no sabía eso. El instituto había crecido tanto que ya no siempre seguía todos los contratos. «Qué buena coincidencia», dijo. «No es coincidencia, hija. Es la vida devolviéndote el bien que haces. Es el universo conspirando a tu favor, como siempre dices». A la mañana siguiente, Mariana despertó con una nueva idea. Había decidido crear un programa especial de mentoría, conectando a jóvenes como Fernanda con personas experimentadas que ya habían desarrollado proyectos sociales. La idea era acelerar el proceso de aprendizaje y evitar que los principiantes pasaran por las mismas dificultades que ella había enfrentado. Presentó la idea a su equipo durante la reunión semanal. «Es una forma de sistematizar la inspiración», explicó Hugo, entusiasmado con la propuesta. «Exactamente», coincidió Mariana. «En lugar de que cada persona reinvente la rueda, crearemos una red de apoyo». Doña Beatriz levantó la mano. «¿Puedo sugerir algo?», dijo. «¿Qué tal si incluimos en este programa no solo a jóvenes, sino también a personas de la tercera edad que quieran iniciar proyectos sociales?». La sugerencia fue aprobada por unanimidad. El programa estaría abierto a cualquier persona, sin importar la edad, que quisiera desarrollar un proyecto de impacto social. El lanzamiento del programa de mentoría ocurrió 6 meses después, en un evento que reunió a más de 500 personas en el centro de convenciones de la ciudad. Había empresarios, estudiantes, jubilados, amas de casa, trabajadores de todos los ámbitos. Durante su presentación, Mariana miró al público y se emocionó al ver la diversidad de personas interesadas en hacer la diferencia. «Cuando empecé a repartir comida en la plaza, hace 6 años», comenzó, «no tenía la menor idea de que esto me llevaría hasta aquí. No tenía plan, no tenía estrategia, no tenía recursos, solo tenía la convicción de que era lo correcto». El público prestaba atención a cada palabra. Hoy, mirándolos a ustedes, veo cientos de personas con esa misma convicción. Y quiero decirles, no esperen tener todo planeado para empezar. No esperen tener todos los recursos para dar el primer paso. Empiecen con lo que tienen, donde están, de la forma que puedan. Un joven levantó la mano. «Mariana, ¿cómo no desanimarse cuando la gente critica o no apoya? Recordando siempre por qué empezaste», respondió ella. «Cuando alguien me criticaba por repartir comida en la calle, pensaba en la sonrisa de doña Beatriz al recibir una comida caliente. Cuando el dueño del restaurante me despidió, pensé en don Juan,
que me decía que mi comida le daba fuerzas para seguir viviendo. Una señora en el público también levantó la mano. ¿Cómo manejaste el miedo, la inseguridad? Acepta que el miedo siempre va a estar presente, respondió Mariana. La diferencia no está en no tener miedo, sino en actuar a pesar del miedo. Cada vez que actúas a pesar del miedo, te vuelves un poco más valiente. El evento duró todo el día, con talleres prácticos, presentación de casos de éxito y mucho networking. Al final, más de 200 personas se inscribieron para participar en el programa de mentoría. Fin de la historia. Ahora cuéntanos, ¿qué te pareció la trayectoria de Mariana? ¿Crees que los pequeños gestos realmente pueden transformar vidas? Comparte tu opinión en los comentarios y dinos desde dónde estás viendo. Si la historia te inspiró, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte otras historias conmovedoras sobre superación y transformación social.